Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Jimena Ron. Los saludo desde Tostando Granizo, este programa en el que mujeres hablamos de política. Buenos días, les saluda Anabel Guerrero. Muchísimas gracias por su sintonía. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema. Nuestro tema de hoy, Anabel, se denomina Caso Godoy, del control social al control político. Y lo que queremos es seguir conversando un poco de este tema que resulta tan importante, no solamente para el sistema de justicia nacional, sino en general, ¿no? La justicia nos toca a todos de alguna manera y esto, por eso es importante conversarlo. Hoy vamos a analizar una de las crisis institucionales más graves que ha tenido de los últimos años frente a los cuestionamientos que ha tenido el actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Los cuestionamientos dentro de medios de comunicación, de redes sociales, pedidos de renuncia y actualmente este juicio político que está ya empezando, o por lo menos que ya fue admitido a trámite por parte del CAL. Sí, bueno, definitivamente el caso Godoy es, por denominarlo de alguna forma, ¿no? Porque definitivamente tiene que ver con alguien que no representa a cualquiera. Es nada más y nada menos que quien preside el máximo órgano de administración y de gobierno de la justicia del país. Entonces, evidentemente también hay que decirlo, ¿no? Este es un caso y es una radiografía de lo que pasa en la justicia, de la crisis de credibilidad, de independencia y de legitimidad de la justicia, que no es de ahorita, ¿no? Representa, y ya es hace algún tiempo, en donde estamos en una crisis realmente muy compleja, no es del momento, ¿no? Bueno, creo que deberíamos comenzar, aunque en algún programa ya más o menos hablamos del tema. Ya hemos tocado algo. Sí, ya hemos tocado algo, pero creo que iniciar por la denuncia que detona esta crisis, ¿no? De legitimidad y de credibilidad, como decíamos. La denuncia que hace Felipe Rodríguez a través de un medio de comunicación sobre, digamos, esta presión que habría recibido el juez Carlos Serrano en el marco del caso Euro 24, en donde se sentenció a un ciudadano serbio, Yezdemir Serdán. Esta denuncia, cabe decirlo, tiene un audio. Y sabes que, Jime, yo es algo que creo que quería comentar porque realmente me complica, me preocupa. Este audio realmente es claro cuando este expresidente este exdirector del Consejo de la Judicatura de Pichincha dice: póngale atención a la defensa. Del extranjero. Del extranjero, sí. Le dice al juez Carlos Serrano, juez anticorrupción, que puso su renuncia precisamente por esta presión y luego porque además se le quita la seguridad. Pero este audio ha sido minimizado por el señor presidente de la Judicatura, Mario Godoy, y esto para mí es sumamente preocupante. Y justo ahora estábamos escuchando, Fabricio entrevistó a Fabián Favara, que es vocal del Consejo de la Judicatura, y también se le preguntó de los audios, también a Godoy se le ha preguntado de los audios, de este audio específico, ¿no? Porque los otros, entiendo, los tiene Fiscalía. Y se señala que, bueno, que como no han sido periciados, no se puede tener certeza el principio de inocencia, eso es verdad. Pero sí que te dan por lo menos una alerta de que algo está pasando claramente con el tema de las presiones a los jueces. Además de que es de conocimiento casi que público por parte de los jueces la presión que tienen de parte de autoridades. Sí, totalmente, y porque no, además no es el único caso, ¿no? Bueno, y sumando al tema del audio, creo que esto es lo que además ha tenido mucho impacto en la ciudadanía, que valga la pena señalar la ciudadanía, la comunidad jurídica, el periodismo de investigación, periodismo ético, han jugado un papel fundamental en este caso, ¿no? Pero además lo que alerta es esta cercanía, ¿no? Este conflicto de intereses, como se le debe llamar, al hecho de que la esposa del señor presidente del Consejo de la Judicatura ejerció la defensa de este ciudadano serbio hasta la etapa preprocesal. Un poco también se ha querido como minimizar, como bajarle, digamos, la importancia o restar importancia a este hecho. Pero definitivamente es un tema muy grave. Entonces, además,
este estudio jurídico, Invictus Law, del que el señor presidente del Consejo de la Judicatura formó parte hasta antes de precisamente llegar a este espacio, a este cargo. También ha manejado causas como la de Rasquiña y Fito, que son emblemáticas, que implican, porque sabemos lo que han significado para el país estos cabecillas del crimen organizado, el daño que le han hecho al país, el impacto que han tenido el país. Entonces, definitivamente creo que aquí hay un tema sumamente complejo. Esto, bueno, obliga quizás a la Asamblea Nacional a convocar a comparecer al señor Mario Godoy, que también por ahí también ha habido serios cuestionamientos de que no había necesidad de una comparecencia, sino de definitivamente iniciar un juicio político porque se daban todas las condiciones. Bueno, y también todo esto, estos cuestionamientos que nos has comentado, Anabel, tienen definitivamente efectos colaterales, ¿no? Y los efectos colaterales también de los que hemos sido testigos son la renuncia de Henry Gaibor, que era el director provincial del Consejo de la Judicatura, de Pichincha del Consejo de la Judicatura, y esto acá también ha sido cuestionado en la medida en que no se lo destituyó a Henry Gaibor, ¿no? A pesar de que había un audio, de que este audio fue, digamos, divulgado en el que él estaba, digamos, presionando, ¿no es cierto? O por lo menos señalando que había sido enviado por alguien para pedir a favor de algún proceso judicial. Y también la reciente renuncia del doctor José Swin, presidente de la Corte Nacional de Justicia, que deja en acefalía a la Corte Nacional de Justicia y que no solo, digamos, visibiliza el tema, digamos, colateral que surge, que pone en riesgo, que pone en crisis, no solamente al órgano administrativo de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura, sino también al mismo órgano jurisdiccional, que es la Corte Nacional de Justicia, pero visibiliza también este tema que ya lo sabíamos, ¿no? Que desde el año 2019 no tenemos una Corte Nacional de Justicia completa también, digamos, por responsabilidad del Consejo de la Judicatura, que no ha hecho el concurso de méritos y oposición correspondiente. Hoy por hoy, frente a la salida de José Swin, la renuncia de José Swin, porque se le quitó el apoyo por parte de los jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia, pues no tenemos la posibilidad de que se nombre un presidente titular de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque aquel que se nombre o aquella jueza que se nombre como presidenta del Consejo Nacional de Justicia será solamente encargada en la medida en que no existen el número de jueces titulares para nombrarla, ¿no? Entonces, yo creo que esto de acá nos va dando ideas. Anabel, no sé qué opinas tú de cómo la administración de justicia, la función judicial está en una crisis permanente, porque yo creo que a causa del Consejo de la Judicatura, sin duda alguna, ¿no? Sí, me parece sin que uno duda. de los principales responsables es ese órgano. Y al tema que acabas de señalar, yo quisiera añadir que, digamos, todo este proceso alrededor y la presión que existió para la renuncia del doctor José Swin, justamente porque tiene mucho que ver este tema de que lo incluye en una primera terna al señor Mario Godoy, y ya hubo cuestionamientos precisamente por el hecho de que el doctor Mario Godoy ejerció la defensa, por ejemplo, en el caso de los hermanos Larrea, y habiendo salido del caso de Wilman Terán y todo lo que implicó metástasis, purga y plaga, se decía que no era el perfil más adecuado. Pero más allá de haberlo incluido en una primera terna, luego lo incluye en una segunda. Entonces, dos veces, digamos, y entonces los cuestionamientos son fuertes. Pero además, alrededor de la renuncia de Mario Godoy, digamos, y del pedido de varios magistrados de que se convoque a un pleno extraordinario, como resultado de eso, y eso también preocupa porque es todo un engranaje, jueces de la Corte Nacional de Justicia fueron llamados a rendir versión, o digamos se activaron ciertos procesos que había en contra de ellas en fiscalía. Parece que se los presiona. A mí lo que me llama la atención realmente y quiero hacer notar es cómo el caso Mario Godoy, del que ya venimos conversando desde diciembre, trae todos estos efectos, estos daños colaterales, si se quiere, ¿no es cierto? La renuncia de Henry Gaibor, a la actual renuncia del doctor José Swin, y él no renuncia.
Anabel, ¿no? Es como alrededor tuyo se están cayendo todas las piezas por todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? El cuestionamiento no solamente jurídico, sino ético también, y aún así no renuncia. Uno escucha las entrevistas de Mario Godoy en los medios de comunicación y él se mantiene aferrado al puesto, ¿no? Sí, Jime, definitivamente yo creo que lo que acabas de señalar es neurálgico, porque no solo que no renuncia, sino que además cuenta con todo el apoyo de los demás vocales del Consejo de la Judicatura, y es preocupante. ¿Por qué? Porque en medio y a puertas de un juicio político se pide la renuncia de directores provinciales del Consejo de la Judicatura y de notarios. Eso es gravísimo. A todas luces ya sabemos, porque no es la primera vez que un juicio político implica digamos, un tema en donde hay manipulación, en donde hay ofertas de cierto tipo de espacios de manejos políticos, porque lamentablemente la justicia ha sido manejada así, como un espacio en donde las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura son espacios justamente de negociaciones. Lamentablemente es así, hay que decirlo, a mí me duele decirlo, pero hay que decirlo, es así. Y en este momento eso por lo menos genera muchísimas dudas. Eso es justo lo que iba a decir, porque no podemos asegurar que realmente esto esté sucediendo porque se vaya a hacer algún tipo, digamos, de negociación al interior de la Asamblea Nacional. Eso, digamos, escapa a nuestro análisis, pero lo que sí es cierto es esto que señalas, Anabel, genera dudas, ¿no? Una persona que está siendo cuestionada, que está a puertas de un juicio político, ya vamos a comentar también respecto del juicio político en la Asamblea Nacional, pero que está a puertas del juicio político, debiera hacer lo menos posible, digamos, o debería ingerir lo menos posible dentro de su cargo, si se quiere, debería hasta pedir una especie de licencia para estar fuera de la posibilidad de intervenir, digamos, ¿no? De contaminar el proceso. Y claro, lo que está sucediendo ahora con estos pedidos de renuncia, no solamente a los directores provinciales, a notarios también, si bien lo de los notarios fue antes, pero estamos, digamos, en todo este proceso, sí da que pensar, ¿no? Y hay un poco esta idea de la mujer del César no solo tiene que ser, sino parecer, ¿no es cierto? Entonces, es necesario, digamos, mantener descontaminado el proceso, y para eso evidentemente no debiera haber ningún tipo de injerencia en lo que podría ser o parecer, ¿no? Una especie de actuación inadecuada. En ese sentido, yo creería que una actitud y un accionar, digamos, prudente, por decirlo de alguna manera, al momento, sería que quienes están conforman el Consejo de la Judicatura, los demás vocales del Consejo de la Judicatura, se tomaron un tiempo para tomar este tipo de decisiones, para que precisamente no, digamos, no justamente en un momento de juicio político y de tanta complejidad, se den este tipo de situaciones en donde, tal como lo ha señalado Jimena, se generan dudas. No estamos, digamos, señalando o diciendo que las cosas se van a dar de tal forma. Estamos diciendo que por lo menos esto genera muchísimas dudas, mucho más con todo lo que hemos estado viviendo y se ha podido evidenciar, ¿no? Porque además en todo esto hay antecedentes, y además hay un caso que creo que a la ciudadanía igual le ha impactado, que es el caso de Samantha Lozada. Sí, Jimena, ¿tú sí, qué piensas de ese caso? Absolutamente. También escuchaba una entrevista de Mario Godoy al respecto, y le preguntaban por qué, digamos, se había demorado tanto en el proceso de proteger a la directora provincial de Orellana, me parece que es... Así es, del Consejo de la Judicatura. Samantha Lozano, y él no daba, digamos, él explicaba y decía, bueno, es que sí se la protegió, sí se le envió inmediatamente el tema de los mecanismos de protección, pero, a ver, la abogada está fuera del país, ¿no? En este momento, entonces no sé en qué medida realmente podamos hablar de que se realizaron las acciones de protección. Uno de los argumentos que establece Mario Godoy cuando se le plantea precisamente el tema de usted no ha hecho, digamos, lo que debía hacer en función de proteger a quienes pueden estar en riesgo por los casos que llevan o por temas de narcotráfico, y yo no soy el que brinda la seguridad, sino es otro órgano competente, es decir, el Consejo de la Judicatura no es, eso es verdad. Pero lo que sí es cierto es que el Consejo de la Judicatura es este órgano administrativo que presiona para el pedido de seguridad, ¿no? Entonces, la presión tiene que ser casi que
si tú eres el órgano administrativo, además la cabeza, tú tienes que estar atrás hasta que eso se llegue a materializar, hasta que la seguridad se llegue a materializar, porque no podemos lavarnos las manos y decir es que yo no soy el competente. Sí, claramente no es, pero es el que tiene que pedir esta seguridad y el que tiene que insistir hasta que eso ocurra. Sí, yo advierto además de todo lo que tú has dicho de un tema institucional, yo advierto incluso falta de empatía, por decirlo de alguna manera, cuando la dejas a la deriva, porque se le dice en cierta medida, primero ella dice que ella no renuncia, ¿no? Y que hablan de renuncia, una renuncia que ella no puso, ¿no? Y que precisamente eso genera que no tenga seguridad, luego de que a ella prácticamente está viva porque el arma con la que iban a asesinarla no funcionó en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que este caso realmente debe activar muchísimo más las alertas que ya están en ese sentido, porque implica, yo creo que eso es algo que a mí definitivamente me preocupa, el hecho de que eres juez, eres operador de justicia, eres director, eres funcionario y denuncias, y lo que sucede es que tú estás sin indefensión e incluso se te cuestiona, porque al propio juez Carlos Serrano se lo ha cuestionado. ¿Qué es lo se ha que querido dijo él, sembrar ¿no? dudas, ¿no? Carlos Serrano dijo, yo soy la víctima y pasé a ser casi que el victimario, ¿no? Exactamente, entonces eso preocupa, pero por otro lado, lo que podemos advertir es que quienes delinquen o quienes están dentro de estos procesos, quienes están siendo procesados, de cierto modo están blindados, incluso porque ahorita en el caso Euro 24 ni siquiera se ha podido emitir sentencia porque uno de los jueces que compone el tribunal, que hace parte del tribunal, está suspendido, y este tipo de cosas son las que, insisto, generan muchísimas dudas. Bueno, todo esto, todo lo que hemos comentado hasta ahora, el tema de los cuestionamientos del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, han desembocado en el juicio político que el día 11 de enero fue calificado a trámite por parte del CAL y que el jueves mañana entrará ya, entiendo yo, abocará conocimiento en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. A partir de ese momento, ¿qué sucede? Después de que se aboque conocimiento, esto de acá, digamos, tienen 5 días, es decir, hasta el día viernes, para abocar conocimiento. Después viene ya el proceso como tal de defensa, ¿no es cierto? Este debido proceso al que llamamos. Entonces, Mario Godoy y los interpelantes del juicio político, que son los 5 asambleístas opositores, ahora les digo, Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Javier Lazo, tendrán que presentar los argumentos y las pruebas de cargo y de descargo. Es decir, vamos a ver cómo se desarrolla este juicio político, cómo se defiende. Ya Mario Godoy un poco adelantó con su comparecencia y con las entrevistas que ha dado, un poco lo que dirá dentro de este espacio de defensa, y los interpelantes también tendrán que presentar sus argumentos de cargo a la luz de la acusación que se plantea en contra de Mario Godoy, que es el tema de la independencia judicial, la transgresión a la independencia judicial y a la transparencia en la administración de justicia. Este proceso, Anabel, estamos hablando de más o menos 15 días más 10 días de la resolución, 25 días, 30 días, digamos, ¿no? Alrededor de un mes para tomar esa decisión, es decir, hasta febrero. Sabremos qué es lo que pasa con Mario Godoy dentro de este juicio político. Importante determinar esto, se necesitan 102 votos para censurarlo y destituirlo. ¿Cómo están los votos en este momento dentro de la Asamblea Nacional? Eso creo que es importante señalar, los 62 votos seguros de la Revolución Ciudadana. Algunos votos, 4 votos de Pachacutic, de este Pachacutic disidente. PSC todavía no se define, habría que ver para qué lado van esos votos. Y bueno, ADN evidentemente dividido, ¿no? O aparentemente dividido. Todavía no tenemos esa certeza. Los que votarán en contra y tal vez los que votarán a favor. Yo no sé realmente si logramos los 102 votos de la censura. Qué interesante, Jimé. Gracias por esa, digamos, por guiarnos de cómo hasta el momento va el tema del juicio político, que creo que es sumamente importante porque se requiere, o sea, la Asamblea Nacional tiene que jugar un papel fundamental. Y frente a eso, yo creo que un tema del que también hay que hablar es del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque resulta que el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
fue desechado por porque las firmas, bueno, Estaba había mal presentado. algún tema con las firmas. Pero creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede estar fuera del análisis que se haga en el país sobre esta crisis en el sistema judicial. Porque, por ejemplo, algo con lo que también, por ejemplo, discrepo es que el señor expresidente de la Corte Nacional de Justicia encargado decía, pues yo no tengo la culpa porque ahí estaba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que no va por ahí. Creo que todas las instancias que han tenido que ver con este proceso de selección tienen responsabilidad en estos hechos. Y el Consejo de Participación Ciudadana lo tiene. Y principalmente porque desechó las 17 impugnaciones que se hicieron contra los postulantes y simplemente el país no pudo conocer qué era lo que contenían estas impugnaciones. Las enterraron, pero además el equipo técnico encargado de procesar estas impugnaciones, dentro de ese equipo técnico había una persona que estaba directamente vinculada con el señor Mario Godoy. Es decir, esta suerte de conflicto de intereses ha primado en todos los espacios y yo creo que es un tema no menor tampoco. Entiendo que van a volver a presentar el juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero creo que es una instancia no se ha archivado. Así es, creo que es una instancia que también tiene que darle y rendirle cuentas al país. Hay que estar pendientes del juicio político contra Mario Godoy. Insisto, yo no estoy segura si se logren juntar los 102 votos que se necesitan. Es muy complejo en una Asamblea Nacional tan digamos, dividida, ¿no es cierto?, como la que tenemos en este momento. Es bastante complejo. Yo solamente voy a decir, por menos se ha censurado y se ha destituido, ¿no?, a autoridades públicas, por muchísimo menos. Yo no sé si realmente haya la voluntad política para que el presidente del Consejo de la Judicatura pase por ese camino, sea censurado y sea destituido, o digamos, si él renuncia directamente. Esto de acá vamos a seguirlo comentando nuevamente porque la Administración de Justicia no solamente nos importa a los operadores de justicia. Anabel y yo somos abogadas, como ustedes saben, pero es importante para la población en general saber qué es lo que está sucediendo con las cabezas dentro de la Administración de Justicia, tanto en la Corte Nacional como en el Consejo de la Judicatura. Así que seguiremos charlando de esto. Sí. Tenemos un granizo quemado, ¿no? Sí. Antes de ir al granizo quemado, solo quería señalar que justamente es un tema de tanta importancia porque están en juego muchísimas cosas. Ya lo dijo Jimena, no contamos con una Corte Nacional de Justicia que esté completa. Está en medio la designación de jueces especializados en materia constitucional, porque es un mandato popular. Proviene de una, digamos, de que el pueblo con su voto dijo sí, se requiere jueces especializados en materia constitucional y eso está... eso se requiere la evaluación de jueces y juezas a nivel de todo el país que no se ha dado desde el año 2017, pero sobre todo, bueno, la modernización de la justicia, una modernización efectiva, eso está en juego, pero sobre todo está en juego que en medio de el crimen organizado, de que seamos el sexto país más peligroso del mundo, de que hayamos cerrado como el 2025 como el año más violento en la historia del país. Entonces está en juego eso, porque es precisamente la justicia la que va a impedir la impunidad en todos esos casos. Y bueno, para cerrar con el granizo quemado, habíamos hablado de algunos temas, pero decíamos este tema de las 93 hectáreas que fueron adjudicadas por el municipio de La Libertad a una joven, Jenny Ramírez, de 24 años de edad, que no cuenta con RUC ni, o sea, digamos, con un patrimonio que pueda considerarse que esté en capacidad de adquirirlo y que de parte de la ciudadanía generó demasiadas dudas. Realmente lo veíamos como el granizo quemado por todo lo que implica, ¿no? Evidentemente hoy, luego de tanta presión que ha habido ciudadana, porque cuando la ciudadanía vigila, realmente retrocede en este tipo de situaciones, pues se ha revertido, ¿no? Por unanimidad de todo el Consejo Municipal, esta adjudicación de un lote de 93 hectáreas que se pretendía vender a esta ciudadana Jenny Ramírez. Esto de acá es también y quemado porque es casi que de Ripley, ¿no? Jenny Ramírez, 24 años, decía Anabel.
primero que negó que se trataba de ella, ya cuando los medios de comunicación empezaron a indagar un poco de quién es esta persona que pretendía comprar 93 hectáreas, ¿no es cierto?, por más de $2 millones. Y una vez que se determinó que es alguien, digamos, que por lo menos no tiene claridad de dónde sacar ese dinero, ella desistió y envió el 8 de enero un escrito al municipio de La Libertad en Santa Elena, desistiendo expresamente de comprar en 2.7 millones los terrenos municipales ubicados junto a la represa Velasco Ibarra. ¿Qué estarán haciendo los órganos de control? Yo me pregunto frente a este hecho, ¿no? O sea, sorprende que la UAFE, que Contraloría General del Estado, no digan nada. Por el foro. Sí, realmente sorprende y preocupa, porque sobre todo preocupa. Así que este es nuestro granizo quemado de la semana. Dejo constancia que hemos discutido entre 3 o 4 temas, porque todas las semanas hay temas relevantes de los que discutir. Sí, estaba el tema de, por ejemplo, lo que pasó en España, de que por falta de o por inacción del Ecuador queda en libertad el negro Willy. Y también el hecho de que, por ejemplo, se hayan puesto de manifiesto cifras económicas que ya contrastándolas, cifras económicas, digamos, del Ejecutivo en cuanto a cumplimiento de metas y una serie de situaciones que ya contrastándolas, y sobre todo estos espacios y estos medios que hacen esta lupa media y todos estos medios, estos espacios que generan, digamos, con rigurosidad, advierten si estos datos son reales o no, ahí había ciertas dudas, ¿no? Así que seguiremos hablando de más temas relevantes para la coyuntura nacional. No se olviden que todos los miércoles estamos aquí con ustedes de 8 a 8:30. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en X como Tostando Granizo. Así que nos pueden seguir ahí. Gracias por su sintonía. Les enviamos un abrazo y no es sino hasta el siguiente miércoles. Gracias por la compañía. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.